Hoy en 678 nos visita el prestigioso dramaturgo Roberto Tito Cosa. Argentina, Justicia y Nisman, las consignas de la marcha y la realidad. Santiago, contame de Nisman y sus reiteradas visitas a la embajada. Nisman le anticipaba todo lo que iba a hacer a la embajada y aparte la embajada le decía qué era lo que tenía que hacer. Entonces él, por ejemplo, cuando pidió que metan preso a Menem, se olvidó de avisarle a la embajada y lo retaron muchísimo y hay como 3 cables donde Nisman va y pide perdón y dice que nunca más va a dejar de avisarles. No solo anticipaba todo lo que iba a hacer él, sino también lo que iba a hacer el juez Canicoba Corral, lo cual parecía bastante irregular. El accionar de Nisman, que venimos denunciando desde hace muchísimos años, jamás tiene nada que ver con la investigación y el esclarecimiento del atentado contra la sede de la AMIA. Tiene que ver con temas políticos, tiene que ver con temas de poder, y esto lo que deja en claro es que los últimos 3 años por lo menos se dedicó a espionaje interno. Ahora, del tema AMIA, del atentado a la AMIA, nada, una sola palabra. Lo que dejó la marcha, cobertura y encubrimiento mediático. El Papa Francisco recibió a los familiares de las víctimas de la AMIA, que tienen una posición crítica hacia los convocantes. Salió poco en los medios eso. ¿Qué lectura hay que hacer de que su santidad los haya recibido justamente ese día, ustedes que se oponían a una convocatoria con estos convocantes de esta marcha? Bueno, creo que está todo dicho. Nosotros hace 7 u 8 días tuvimos una reunión con el Santo Padre antes de que pasara todo esto. Y el Santo Padre nos convocó inmediatamente. Y él eligió la fecha, no la elegimos nosotros. Si el Papa nos dijo, vengan el 18 que yo los voy a recibir aunque sea en audiencia pública. Quiero que vengan, quiero estar con ustedes. La gente ayer pedía por justicia, por independencia, aplaudía a los fiscales. ¿Cómo encaja todo esto entonces? Y a mí me da mucha tristeza que se haya aplaudido a los fiscales. Entonces están aplaudiendo a la injusticia. Es decir, aplaudieron a los fiscales que hicieron lo posible para que la verdad se den años y años. No se entiende, la verdad que no se entiende. Por eso nosotros nos opusimos a la marcha. La jueza Arroyo Salgado confirmó que Nisman volvió de manera intempestiva. Sandra, quería preguntarte justamente por la vuelta de Alberto Nisman y de tu hija, si había sido intempestiva esta vuelta y sorpresiva o él la tenía programada. Mi hija y yo nos enteramos el domingo 11. Tuve un entredicho porque fue todo muy sorpresivo. Por lo que entiendo, lo que acaba de responder es que usted dice que se enteró ese día que se iba... el 11. Sí, me enteré ese día. ¿Y también sus hijas? Sí. O sea que fue intempestiva. Entonces fue intempestivo. Claro. En cuanto a si el doctor Nisman volvió intempestivamente a Buenos Aires sacando un pasaje desde Madrid, no. El doctor Nisman, información oficial de la empresa Iberia, sacó el pasaje el 31 de diciembre desde Buenos Aires para arribar a Buenos Aires acá el día 12 de enero. No cambió el pasaje en Europa, el pasaje fue efectuado desde Buenos Aires. Si había sido intempestiva esta vuelta y sorpresiva o él la tenía programada. Mi hija y yo nos enteramos el domingo 11. Tuve un entredicho porque fue todo muy sorpresivo. La diputada Bullrich y su intolerancia. Ahora insultó a 678. Tweet de Patricia Bullrich. ¿Golpe blando? No, golpe duro en el culo por los 400.000 ciudadanos en la calle. Vayan pensando de qué se disfrazan. Un lobista opositor y un tremendo sincericidio. Admitió que la justicia procesó hoy a Vudú para generar impacto mediático. Sí, esto se esperaba para la semana próxima.
Tal vez esta sea también una de las consecuencias de la marcha de ayer. Se había anunciado a principios de febrero que a fines de febrero esta ratificación de la decisión del hijo se iba a dar. Y bueno, pero apareció hoy anticipadamente, y creo que esto también es una de las consecuencias del reclamo multitudinario de justicia que pidió ayer la gente durante la marcha. Esto es lo que explica la decisión de hoy. Macri sigue sin aceptar venir a 678, pero sigue lanzando buenas humoradas. Pero hablame de Canal 7 y de programas paraoficiales. ¿Qué pasa si viene un productor y te dice, Macri, usted es presidente, le armo un programa que lo defienda? Porque ¿sabe qué? Lo van a empezar a atacar. Yo le armo un 678, si querés un 9, 10, 11 del PRO, macrista. 876. O lo que sea. ¿Cómo? No, me agradezco mucho, le digo, pero no me interesa. No creo en eso, Alejandro. Tal vez el fútbol me enseñó a convivir con el periodismo independiente, que es mucho más cruel que en la política. Quiero preguntarte cómo te sentís siendo un funcionario con responsabilidades, que tiene que rendir cuentas, que puedas ir a una playa y que la gente te tome como uno más. Aquí van a organizar en el 2016 los Juegos Olímpicos y el método para llegar más rápido es el Metrobús. Han puesto una línea de Metrobús que llega, al igual que el que estás inaugurando permanentemente en Buenos Aires, El fútbol me enseñó a convivir con el periodismo independiente, que es mucho más cruel que en la política. Lo tengo muy internalizado, no creo en ese modelo. Te tenés que defender, te digo yo. Mauricio, te van a pegar de todos lados, te tenés que defender. No me tengo que defender, están los medios de comunicación independientes. Me defenderé en los medios de comunicación independientes. Bancársela. La gente de la calle te mira y te quiere evitar. Por eso te quiero preguntar, ¿vos de qué lado te vas a quedar cuando hay que bancar? Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo bien, cuando esté todo mal. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando hay que bancar. Otro día de noticias muy copadas. Otro récord de aerolíneas. Aerolíneas Argentinas superó su propio récord de pasajeros transportados en un día. Fueron 32.000 el viernes pasado, en el comienzo del feriado por carnaval. 2. El Banco Mundial destaca haber mínimo jubilatorio argentino como el más alto de la región. Es importante remarcar un informe del Banco Mundial que reconoce la política de protección social que tiene la República Argentina, y en ese contexto el haber jubilatorio mínimo de la República Argentina, equivalente a $442, es el más alto de América Latina y supera sustancialmente a Brasil con $300 de jubilación mínima, en virtud de que prácticamente llega al 82% del salario mínimo vital y móvil, que a su vez es el más alto de América Latina. 3. El profe Romero y Susana costumbre de romperla. Fíjate lo que dice sobre el caso Nisman y esta intención de Clarín de que esto se lleve hacia pensar que fue un homicidio, porque si fue un suicidio se cae el estandarte de Nisman. Entonces Clarín, fíjate cómo empieza a empujar eso para ese lado. Dice, caso Nisman, un informe forense descartaría que haya sido un suicidio. Vamos a ver en qué basa la hipótesis Clarín. Dice, el decano de la Orden Judicial le comunicó a la representante del Ministerio Público que en la muerte de Nisman no hubo intervención de terceras personas. ¿Sí? Dice, no quedó claro qué significa que no hubo intervención de terceras personas. ¿Pudo haber entonces una segunda persona además de Nisman? Una cosa insólita. O sea, lo dice como seriamente en la nota. Dice, el arma no estaba pegada a la cabeza, sino entre 1 y 3 centímetros. Dice Clarín. Fíjate cuando muestran el informe en el cual se basa este párrafo. Dice, la bala perforó el parietal temporal derecho, la pistola no se apoyó en la cabeza y el disparo se habría hecho a una distancia no mayor a 1 centímetro. A ver si se entiende. En la nota dicen eso, para apoyar que no fue un suicidio, dice que estaba a 3 centímetros. Y mirá lo que dice, el disparo se habría hecho a una distancia no mayor a 1 centímetro. Bueno, un poco la manera en la que Clarín viene llevando este tema.
Empieza 678, un programa que no se deja madrugar por el discurso hegemónico. Hola, patroncito. Ese viejo. Bien, acá andamos, ¿qué pinta, Sí, voy a salir un ratito, a ver cómo está la noche. Por ahí más tarde, Bueno, 6, 7, 8 de la mañana. Y bueno, que la pase bien, che. Bueno, igualmente, patrón, que se divierta, Gracias, igualmente. Che, Remigio. ¿Sí? Dame la llave de la camioneta. ¿Para qué? La llave. Estos cochillos de mierda. Trata de cuidarla, Me vuelvo tarde, 6, 7, 8. Bueno, pero mirá que mañana tenés que trabajar, vago, Y hay que jugar. Jugársela. Las cosas no tienen sentido si no se lo das. Pero uno solo llegó hasta acá, así que solo hay que continuar y hay que bancar. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo bien, cuando esté todo mal. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando hay que bancar. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678, ¿cómo están? En principio voy a saludar a mis compañeros, al señor Moca, ¿qué tal? La señora Russo, la señora García, la señora Beiras, el señor Barone. Les cuento que nuestro invitado de esta noche, ya lo han visto ahí, y quien no lo vio, es el señor Tito Cosa, dramaturgo argentino, autor de obras como La Nona, Gepetto, Gris de ausencia y bueno, un montón más, no sé, Tute Cabrero. Bueno, le ha ido muy bien porque escribió clásicos del teatro, así cualquiera. No, así de viejo. Cuando uno escribe clásico porque ya es viejo, seguro. No, es porque lo escribe bien, Tito. Hay muchos viejos que... No, los clásicos vienen con los años. Tito Cosa ha sido firmante y autor de esta respuesta ante la marcha del 18 de ayer. El manifiesto por la Constitución, la democracia, la justicia, los derechos humanos y la paz en la República. Y ahora, volviendo al teatro, tenemos en cartel la última obra que está en el Teatro del Pueblo. Sí. Y que se llama Final del Juicio. Final del Juicio. Los sábados a las 7:30 de la tarde. ¿Está bien? Sí, Teatro del exactamente. Pueblo. Final Sí. del Juicio. ¿Con en quién? mi última obra. Dígame dos actores. José María Pepe López, que es casi el protagonista. Bien. Y después, bueno, hay dos actores más en el escenario. Tito, gracias por venir. No, gracias a usted. Bueno, vamos a empezar este programa con el primero de nuestros informes, que tiene que ver con las consignas de la marcha de anoche y la realidad, que son dos cosas distintas, parece. Vamos a ver. Argentina, justicia y Nisman, las consignas de la marcha y la realidad. Muy emocionante. Carteles con la palabra justicia, hay muchísimos. Muy emocionante. Y su intención de participar de la marcha. Aquí lo que están ustedes escuchando, tapando nuestras voces, es el fin del himno nacional argentino, que es coronado por aplausos. Esto está pasando en Plaza de Mayo. Está Juan José Campanella. ¿Está también. Campanella? Así es. Fue muy emocionante escuchar las estrofas del himno nacional argentino. Pienso que la gente aguantó la lluvia de la misma forma que el 25 de mayo de 1810, debajo de una garúa que calaba hasta los huesos, la gente gritó por libertad. ¿Qué opina que la presidenta no haya venido? Está ausente. Y bueno, ¿qué quieres de gloria a morir? No me interesa lo que vaya a decir el gobierno, porque lo que va a decir el gobierno es lo que ella quiere que escuchemos. A mí me importa lo que dice el pueblo. La voz del pueblo está aquí, que bajo la lluvia, igual que aquel 25 de mayo de 1810, está reclamando libertad. No queremos ser esclavos, todos somos Nisman. Santiago, contame de Nisman y sus reiteradas visitas a la embajada y el libro que vos escribiste. Él iba a la embajada y la embajada le decía,
directamente que había que acusar a Irán. Y esto, digamos, nunca se demostró en un juicio acabadamente que los iraníes hayan sido los autores del atentado a la AMIA, pero sin embargo ahí le decían, mira, no podés investigar la pista siria, no podés investigar la conexión local porque todo eso distrae. Nisman le anticipaba todo lo que iba a hacer a la embajada y aparte la embajada le decía qué era lo que tenía que hacer. Entonces él, por ejemplo, cuando pidió que metan preso a Menem, se olvidó de avisarle a la embajada y lo retaron muchísimo y hay como 3 cables donde Nisman va y pide perdón y dice que nunca más va a dejar de avisarles. No solo anticipaba todo lo que iba a hacer él, sino también lo que iba a hacer el juez Canicova Corral, lo cual parecía bastante irregular. ¿Por qué insististe en darle el cargo que le diste a Palacios pese a que quizás ya estaba objetado por su relación a la causa AMIA? Yo, para no improvisar, nos reunimos con el equipo y dijimos quiénes son los que pueden tener una foto más clara de qué es lo que pasa en la Argentina con la seguridad. Entonces fuimos a la Embajada de Estados Unidos, a la de Israel, y le dijimos, queremos que nos recomienden cuál es el mejor policía. Y los dos, sin hablar entre ellos, dijeron el señor Palacios. Algunos políticos también tienen que ver qué es lo que han hecho en su propia vertiente. Me parece que este es un punto importante. Jorge El Fino Palacios está imputado por encubrimiento a la causa AMIA y tiene que ir a juicio oral y público el mes de junio, y no nos olvidemos, fue jefe de la Metropolitana y que está acusado de haber montado toda una red de espionaje ilegal en la ciudad de Buenos Aires, por la cual Macri está procesado hoy por la justicia. Nisman jugó con los sentimientos de 85 familias que vienen padeciendo durante 20 años. Yo estoy ya en el ocaso de mi vida, pero no me quiero morir sin saber la verdad. Y siento que perdí 20 años. Primero los perdí con Galeano y los últimos 10 los perdí con Nisman. Nisman, dentro de todos estos 10 años de trabajo, tampoco avanzó. Entonces las cosas son tan complicadas que preferimos no asistir a esa marcha del día de hoy. El accionar de Nisman, que venimos denunciando desde hace muchísimos años, jamás tiene nada que ver con la investigación y el esclarecimiento del atentado contra la sede de la AMIA. Tiene que ver con temas políticos, tiene que ver con temas de poder, y esto lo que deja en claro es que en los últimos 3 años por lo menos se dedicó a espionaje interno. Ahora, del tema AMIA, del atentado a la AMIA, nada, una sola palabra. Bueno, ahora muchos aplausos para los fiscales que se acercan justo acá a la esquina de Sáenz Peña y Avenida de Mayo. Ustedes lo están escuchando. Estás con el fiscal ante casación, Raúl Ple. El fiscal Ple, que recuerdo las conversaciones con Alberto Nisman, sumamente preocupado por la demora del fiscal Ple en el tema del encubrimiento del atentado a la AMIA, que cajoneaba y no respondía y no avanzábamos. Está Germán Moldes. Es la persona más alta de toda esa primera fila. Moldes, que cajoneó y demoró y ni siquiera intervino porque estuvo de acuerdo en el primer dictamen que hizo el juez Lijo respecto de Corach y los otros que estaban siendo investigados por encubrimiento del atentado a la AMIA, y los dejó afuera y por el pago ilegal. Si era por él, quedaban afuera. Por suerte la Cámara revocó esta decisión. Nosotros vamos a seguir con el índice Congreso porque es un índice que ha ganado confianza. Nos piden ese índice de todos lados, nos piden embajadas, nos piden embajadas. Sobre el tema de los fondos buitres dijeron que hay que pagarle. Lo decimos concretamente, sobre hay la que demanda. pagar. Como muchos piden y como hay mucho lobby, le paga a estos fondos buitres 1.500 millones de dólares, inmediatamente Argentina debe más o menos 500.000 millones de dólares y hipotecamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, impagable. Hay que pagar. Por todos esos lugares sobrevuela la embajada norteamericana. La que no le fue a golpear la puerta a la embajada norteamericana la financian los buitres, Bullrich y Alonso.
como Carrió. Si yo soy juez y tengo que investigar un estado terrorista, ¿a quién pido ayuda? Yo pido a la CIA. Fondo Buitre financia ONG del PRO. Se trata de una organización vinculada a la diputada Laura Alonso. Muy bien, a ver, Tito, ¿cambió en algo? A ver, el manifiesto lo han escrito previamente a la marcha, ¿no? Claro, cuando se veía venir venir que todo esto no era un hecho, no era solo una marcha por Nisman ni por la muerte de alguien, ni una marcha lúgubre, que era otra cosa, escondía parte de esta ofensiva política para desestabilizar al gobierno. Y empezó con Mempo Giardinelli, que mandó un correo diciendo: nosotros somos un grupo que somos 7 integrantes, con Fortunato Malimacci, con Laura Conte, con Alejandro Mosquera, Verónica Picone, somos herederos de la Comisión Provincial por la Memoria, donde nos conocimos y quedó como una especie de amistad, que sobre todo es una amistad que se mantiene mucho por los correos electrónicos, más que vernos, porque cada uno está en sus cosas. Bueno, llegó este correo de Mempo diciendo qué podemos hacer, y al día siguiente, al estilo Mempo, nos mandó un borrador de la declaración. Bueno, algunos corrigieron, aprobamos, está bien. Bueno, entonces esa tarde Mempo manda un correo diciendo: ya tengo 30 firmas, podemos llegar a 50. A la 1:30 de la mañana dice: paren, me tengo que ir a dormir. Y llegamos a más de 25.000 firmas. Lo cual indicaba que realmente estaba una necesidad de mucha gente, ¿no? Lo que nosotros tocamos es eso, ¿no? Es decir, el deseo de mucha gente de expresarse, de decir, bueno, no, esto no es una marcha ingenua, no es una marcha por un fiscal, por un asesinato muy doloroso, por su familia, esto es otra cosa, esto es parte de una ofensiva para... yo creo que se intenta desestabilizar al gobierno, no sé si un juicio político, es decir, ya no está el comando primero, Campo de Mayo, para juntar fuerzas y decir, bueno, es decir, vamos a dar el golpe, pero sí que es un intento de desestabilizar al gobierno. No creo que puedan hacer un juicio político, no, es imposible, el país no va para eso, pienso yo, con mis elementales conocimientos políticos, pero sí, de última, lo que se trata es acorralar al gobierno y marcarle la cancha al que viene. Es decir, esto, yo pienso, yo soy un político que vamos a poner un político que quiero seguir el camino de este proyecto. ¿Con qué me lo voy a ver? ¿Cómo voy a resistir? Para eso tengo que juntar fuerzas, es decir, para hacerle frente a esto. Es decir, yo creo que esto es una movida muy fuerte del poder real para que esto se termine. Y si no se termina, si no se cambia brutalmente y viene Macri, digamos, sí que sea marcarle la cancha. El próximo gobierno, bueno, más no se avanza. Es decir, y si se puede, se retrocede. Y te demuestran un poder de fuego enorme, enorme. Yo estoy muy preocupado, no por la marcha de ayer, pero ¿usted puedo seguir un poco más? Claro. Yo pertenezco a una minoría que vivimos el primer peronismo. Es decir, esto no nos da ninguna autoridad para lo vivido. Ustedes, como excelentes periodistas que son, conocen más de esa época que lo que puedo conocer yo. Pero haberlo vivido trae una memoria emotiva. Cuando el 17 de octubre de 1945 yo tenía 10 años. En el 55 tenía 20. Nací en un hogar gorila.
de buena gente, socialistas de Alfredo Palacios, pero muy gorilas, muy gorilas. Y bueno, yo llegué hasta los 20 ya siendo un muchacho que podía pensar, pero seguí siendo gorila. Y yo me identifico con esta gente, yo me veo a mí mismo con ese odio, no sé si odio, no quiero cargarme tanto, pero con esa bronca contra Perón, contra Eva Perón, que se vayan, no le aceptábamos nada. Yo me acuerdo en mi casa que mi viejo, que era socialista, de Alfredo Palacio, decía, pero son las leyes del socialismo. Las aplicó Perón, las leyes del socialismo, pero no, eran las leyes. Y después todas las mentiras sobre, bueno, sus relaciones con los estudiantes de la UES, el robo, todo exactamente igual. Y era eso que era imposible analizar, era bronca, y cuando la bronca te enceguece, no había manera de... Entonces yo, cuando veo estas marchas, y cuando veo estas reacciones, el cacerolazo fue más expresivo, esta fue más callada, pero igual que no hay manera de modificar esta... Y yo, como después que cayó Perón, poquito tiempo después, ya empecé a cambiar, porque lo que se vino fue la Revolución Libertadora, brutal, asesina. La Revolución Libertadora, empezamos a ver que no, el peronismo no había sido eso. Después, como adulto, más adulto, empecé a tener otras ideas, me hice un hombre de izquierda. Y yo siempre, por eso, a mí lo que me preocupa es, salen 500.000 personas. Como dijo La Nación en el cacerolazo, 2 millones de personas en todo el país. Está bien, 2 millones, pueden ser 3 millones. El kirchnerismo, si pone toda su fuerza acá, otros 3 millones. Ahora, somos 30 millones de adultos. Que en octubre vamos a votar cada uno con su voto. Sea un militante, un líder, o sea el almacenero de la esquina. Todos votan igual. Y a mí lo que me preocupa es la mayoría silenciosa, que es la mayoría, y que es la que va a decidir. Y esa mayoría, que hoy no se sabe, que es por algo silenciosa, no se sabe qué piensa, que podía ser y que puede ser que en octubre alguna parte, no todos no son justamente, son muy indefinibles, no es posible si son todos. Pero bueno, uno sabe que hay la gente, ¿qué le pasa a la mayoría silenciosa? La mayoría silenciosa quiere vivir tranquila. Es todo lo que le importa, vivir tranquila, si tiene un trabajo, tener un buen sueldo, tener su casa, mejorar, ir a su casa a la noche, ver televisión. Esto es lo que le pasa. Después algunos se interesan un poco, hay muchos indiferentes que no les importa nada, que en este momento ni siquiera hablan de Nisman. Otros que, bueno, opinan, como en el café, se dicen, bueno, lo que escuchan, muchos influenciados por la prensa hegemónica. Pero esa mayoría silenciosa, que es la que va a definir en octubre, yo creo que si estas turbulencias siguen, realmente va a buscar tranquilidad, va a buscar a aquel que le dé tranquilidad. Y me temo que no va a ser bueno esto. Van a pensar que, bueno, tiene que venir la derecha, porque la derecha nos va a dar tranquilidad. Esto es lo que me preocupa. Y algo que yo digo a esa mayoría silenciosa, en el 30 hubo un gobierno que avanzaba, que había, es decir, avanzado en contra de las corporaciones de esa época, había hecho un gobierno popular, lo voltearon, mucha gente como a estas marchas salió a festejar. No vino Lisandro Latorre, vino la década infame. A Perón, que también queríamos que se fuera, que bueno, se acabó. Muchos peronistas tibios decían, y bueno, sí, ya no da para más, esto bombardearon la Plaza de Mayo, bueno. Estos lo voltean a Perón y no viene Alfredo Palacios, ¿no es cierto? Viene esa terrible dictadura de la Libertadora. Después, porque yo creo que hay 4 presidentes del siglo pasado
que podrían salir, los 4 están muertos, pero que podrían salir a la calle y ser muy respetados. Irigoyen, Perón, Ilia y Alfonsín. Los otros, ninguno. Pero bueno, lo voltean a Perón y viene 18 años después tuvieron que ir a buscarlo a ver si arreglaba todo. A Ilia, que era un presidente que intentó enfrentar las corporaciones, que no mandó tropas a Santo Domingo, lo voltearon fácilmente, pero tampoco vino la izquierda. Es decir, vino Ganía. Es decir, Alfonsín lo empujaron, lo echaron, se admitió, es decir, salvo una minoría militante, no hubo ninguna reacción popular. Esta gente, al contrario, estaba contenta con que lo echaran, pero no vino Leopoldo Moró, ¿no? Vino Menem. Entonces, este es el problema a octubre. Cuidado con echarla, se lo digo a la mayoría silenciosa, cuidado con echarla a Cristina, al proyecto de Cristina, porque lo que va a venir es mucho peor, y después va a venir el arrepentimiento. No podemos seguir, ya estamos muy adultos, como para seguir repitiendo experiencias como esta. A ver, ¿quién sigue? Sí, bueno, hablando de la mayoría silenciosa, ¿no? Para seguir lo que decía Tito Cosa, ¿no? Yo lo unía con lo que decía ayer la presidenta, ¿no? Hay una puja de poder, pero en realidad la disputa es por la gente, por la mayoría silenciosa, porque lo que quiere esa mayoría silenciosa, como vos decís, y hasta nosotros lo sentimos también, un poco de tranquilidad, ir al trabajo, volver a la casa. El problema, con la experiencia histórica que tenemos y con cómo vemos que está el mundo, es que no hay trabajo cuando gobierna la derecha. Ese es un pequeño detalle que debería tener en cuenta esa mayoría silenciosa, que a lo mejor no tiene una camiseta política, pero puede discernir que las derechas en el mundo no han inventado nada y que el mundo está en manos de esas derechas, que desde el 2008 hasta la actualidad en Europa se han destruido 200 millones de puestos de trabajo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, en función de lo de la marcha de ayer, yo hoy escribí una nota donde decía que cuando veía los carteles de verdad, de justicia, y cómo uno no va a querer verdad y justicia por el asesinato o por el suicidio o por el esclarecimiento. La verdad en realidad es saber si fue un suicidio o fue un asesinato de Alberto Nisman. El problema, la gran confusión, la parte un poco psicótica de todo este asunto es que los que le tienen que dar justicia son los que organizaron la marcha. No se le puede ir a pedir justicia. ¿A quién le están pidiendo justicia? El jefe de ese poder judicial. ¿Dónde está Lorenzetti? A mí me parece que realmente es un entramado que solo... Cuando uno ve cómo saludaban como héroes, ahí también hay algo muy aspiracional de esa clase media que fue ayer, que bueno, uno pertenece a eso y también sabe lo que significaba para los padres de uno tener un hijo abogado, o lo que significan, o digamos acá las familias que tienen 3 generaciones de abogados creen que son la nobleza que este país no tiene. Claro. Entonces, por un lado, estaba ese resabio clasista del Poder Judicial argentino, que es al que se resiste y que no quiere largar. Y por el otro lado, la verdad, lo que han hecho es confundir a mucha gente, porque una cosa es que sean opositores, que no les guste el estilo, que quieran cambiar de gobierno, y otra cosa es creer que realmente el gobierno mandó matar a Nisman. La verdad que es un folleto para estúpidos, y bueno, y sigue latente el reclamo. Creo que todos necesitamos justicia y estamos viendo signos de que el Poder Judicial ha enloquecido. Y bueno, después si tengo otro momento quisiera hablar de los golpes blandos. Ok. ¿Moca? Sí, a mí me entusiasmó el hilo conductor de lo que decía Tito recién, porque le encontró esta expresión de memoria emotiva, que a veces una expresión aclara una lógica de discurso que cuesta hacerse entender. Por la oposición voy a tratar de decir qué me pasa con esa idea de la memoria emotiva. Porque todo el arsenal de estos días de los grandes medios de comunicación podría dar un montón de nombres, algunos de ellos muy prestigiosos, que suelen recibir premios en países en este y en otros países, digamos. ¿Qué es lo que dicen?
¿cómo vamos a hablar de golpe de Estado? Golpe de Estado no hay golpe de Estado. ¿Cómo vamos a hablar mal de la Corte Suprema? La Corte Suprema es la Corte Suprema. ¿Y cómo vamos a hablar bien del Estado? El Estado es la corrupción. Todo eso es un fuerte intento por borrar la memoria. Si uno toma los golpes de Estado desde el 30 a esta parte, Tito hablaba de la caída del peronismo. Yo me tomé el trabajo de comparar hace un tiempo, ¿no? Los discursos políticos que circulaban en la época de la caída de Irigoyen y en la época de la caída de Perón. Son casi idénticos, los temas son exactamente los mismos. Y si hay algo del pensamiento político y social que se decayó, se degradó en los años 90, es esta idea de que todo nace de la nada. Somos personas nuevas. Quizás porque tengo alguna edad, digamos, me siento un poco incómodo hablando a veces del pasado y viendo que las caras dicen, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Por qué? Porque se lee en las escuelas, por suerte, y en gran parte mérito de esta etapa política, se ha metido la idea del 24 de marzo del 76. Pero una cosa es leerlo en el libro y otra cosa es vivirlo. Hay como una especie de ruptura de la traslación entre las generaciones de la historia de este país. Se quiere deshistorizar a este país y la deshistorización se paga caro porque cuando no se aprende de qué pasó cada vez que las oligarquías y los poderes concentrados se apropiaron del poder, eso, olvidar, ignorar eso, es buscar tranquilidad ahí donde hay ruina. Es buscar empleo, como decía Sandra, tomando lo que está pasando en el capitalismo global, es buscar la tranquilidad y la seguridad en el empleo en un sistema, en un régimen y con una clase dominante que no la provee esa seguridad. Efectivamente hay un fuerte peligro, hay una fuerte amenaza y la amenaza es borrar la memoria emotiva, que no es la que trasladan los libros, que también, por cierto, la trasladan a su manera, pero que la traslada sobre todo la conversación política. Por eso, todo lo que es conversación política está degradado. Se quiere buscar el escándalo, la estigmatización, el estereotipo, todo lo que borra las huellas de lo que pasó. ¿Cómo llegamos a ser lo que es hoy la Argentina? ¿Cómo llegamos en el 2001 a casi la destrucción de la comunidad política argentina? Eso no es una memoria emotiva larga, es una memoria emotiva corta. Los pibes vieron en el libro que escribe Sandra sobre la Cámpora, hay una ilustración cabal de cómo una generación se incorpora a la política a partir del máximo estado de degradación y de ruina de la institucionalidad. Los que hablan hoy de la institucionalidad y la república borran fuerte, radicalmente lo que ocurrió en el 2001 y piensan que todo ha empezado de nuevo, que somos especies de memento, que no tiene ningún rasgo, ningún contacto con el mundo, con la historia. Vamos a seguir hablando de esto después de ver el segundo informe, a ver qué nos dejó la marcha. Lo que dejó la marcha, cobertura y encubrimiento mediático. Como decía Moca ayer, la marcha opositora no contó con los componentes violentos de otras manifestaciones, aunque no faltaron las expresiones violentas de algunos. Yo tuve ocasión casualmente de cruzarme en distintos momentos con la marcha, porque la verdad que ocupaba mucho espacio en la ciudad. Y lo que uno estaba seguro, pero había como una especie de complicidad entre los que participaban en la marcha y los que no participábamos y estamos en contra de la marcha, de que ahí no iba a pasar nada malo. No iba a pasar nada malo. ¿Qué quieres? Está enferma de poder y no puede tolerar gente que no la salamee, que no la adule. Es incapaz de tolerar eso porque es una enferma mental. Este gobierno es una especie de dictadura. Es así, es lo que ha intentado imponer. Una especie de dictadura solapada, pero sí, es así. Pero otra cosa que veo yo es que este pueblo tiene que aprender a votar. Tiene que votar otras cosas. Este pueblo vota como votan los pueblos de África, ese es el tema. No se ha escuchado ninguna expresión ofensiva, agresiva, contraria al gobierno. El valor de un homenaje, del silencio, que no está contra nadie. Y decirle al gobierno que no estamos contentos para nada, no solo con el caso Nisman, sino con todo lo que sucede. Es decir, es una democracia que tiene características de dictadura. Y es muy feo vivir en ese clima. Gustavo, el valor de un homenaje, del silencio, que no está contra nadie. Queremos mostrarle a la reina Cristina que está equivocada, que esto no es el feudo de ella en la comarca. Somos una república. Estos asesinos
y mafiosos acá no habían nacido y la República Argentina ya existía. Mira, yo por mis años viví la época del proceso y no quiero volver a ver nunca más lo que estoy volviendo a vivir en mi país. Usted dijo que vivió la época de la dictadura, ¿ve similitudes con el presente del país? Y mira, en aquel momento la gente que opinaba diferente o que tenía otro tipo de pensamientos desaparecía. Hoy el que muestra una cosa diferente con la cual el gobierno no está de acuerdo, amanece muerto. No sé si ves la similitud. Hoy la escuché a mediodía en Anatucha, la inauguración por tercera vez, y me pareció un desastre, una inmoralidad total. Tienen que irse todos los diputados, todo lo que están. ¿Incluso los de la oposición? No, porque yo también tengo un programa de radio y estoy a favor de los periodistas. Y con Lorena desde este lugar pudimos apreciar, yo creo, 4 cosas fundamentales. Nadie de los que estaban ahí fue llevado por nadie. Todos fueron por sí mismos y nadie recibió nada a cambio. Y también son gente que come, también son gente que tiene sed, también son gente que se moja cuando llueve. No es que son invulnerables, digamos, son personas. Ahora, ninguna de esas personas fue ahí por clientelismo de ningún tipo. Eso te digo, esa entrada vale doble, esa no es una entrada que vale lo mismo. Es la misma diferencia que hay entre una puta y una mujer que te quiere. Son 2 cosas distintas, digamos. Hay alguien que lo está haciendo por plata y hay alguien que lo está haciendo por amor. Pido a Dios que a esta mujer que está en el gobierno, que es una pseudo reina, pueda haber algún milagro para que psicológicamente su sistema empiece a funcionar como el de un ser humano normal y que no nos agraviemos más. Ella va a decir siempre cualquier cosa, ella siempre va a negar todo, siempre es algo, un muerto que le tiraron a ella, y no, ella sabe, no sé si sabe o no sé quién es, pero detrás de esto están ellos, no hay duda. No había colectivos Claro. ahí, digamos. Acá no había nada, no había colectivos. Un señor pasó y dijo, acá no hay choripán, no hay colectivos, no hay nada. ¿Dónde están los negros en choripán, Politi? Hay alguien que lo está haciendo por plata y hay alguien que lo está haciendo por amor. Yendo a la cobertura mediática, fue llamativo la desesperación del grupo Clarín por encontrar jóvenes en la marcha. Señora, ¿por qué viene esta marcha? También por lo mismo, como vinimos todos. Lo lamento que veo muy poca juventud y mucha gente grande, mayor. Lo que sí se vio también es que el tipo de gente que estaba, digamos, por ejemplo, se veía muy poca gente joven, no había prácticamente gente ¿Esto joven. lo remarcaron? Parece que es un detalle para tener en cuenta, porque es una manera también de analizar qué clase de gente fue y también para analizar un poco cómo está dividido, digamos, en la juventud, por dónde anda la cosa. Luego de estas declaraciones se filtró un audio de TN donde se pudo escuchar a la producción en la búsqueda de juventud. Sí, están adelante. Dígame, ¿me escuchás? Acá hay un chico joven que viene a la marcha. Mauro, ¿de dónde venimos, Mauro? De La Plata. De La Plata. ¿Viniste solo? Vení acá, Rodrigo, acá, tiró cielo. Dale, que lo graben. Y acá estamos con dos chicos que vinieron aquí a la marcha. ¿Por qué viniste a esta marcha? Bueno, en principio a rendirle homenaje al fiscal. ¿Habías participado en otras marchas antes? No, la primera. ¿Qué edad tenés? 33. Acá lo que se ve en Plaza de Mayo, mucha gente joven. Claro. Mucha gente joven que obviamente terminó sus labores y ahora se ha acercado a este lugar de privilegio. Quiero marcar la gran cantidad de gente joven, María Laura y Santo, que está participando de esta manifestación. Mucha gente joven que se empezó a notar a partir de las 19:20 horas. En Clarín de hoy. Se vieron pocos jóvenes y se descuenta aquellos que acompañaban a sus abuelos o a sus padres mayores de edad. Quiero marcar la gran cantidad de gente joven, María Laura y Santos. No faltaron las falacias en cuanto a la cobertura periodística hegemónica. Canal 7 casi no pasan imágenes, aunque tuvieron que en un momento dado pasarlas sí o sí para no pasar un papelón, precisamente. Nos agradecían mucho la cobertura de TN, se sentían acompañados, no solamente hoy,
pero se sentían acompañados y nos agradecían eso porque se dice que se sentían ignorados por otros medios. Bueno, justamente no todos los medios mostraron esto en el canal estatal. Cuando comenzaba la marcha salía Paca Paca. Y hasta el diario La Nación contradecía a ATN y Radio Mitre. En Diario La Nación de hoy, hasta el gubernamental Canal 7 sorprendió con una cobertura profesional de sus 2 mobileros designados. Canal 7 casi no pasan imágenes. En el canal estatal, cuando comenzaba la marcha, salía Paca Paca. Hasta el gubernamental Canal 7 sorprendió con una cobertura profesional de sus 2 mobileros designados. Este tipo de mentiras generan la violencia en la que incurrieron ayer quienes agredieron al móvil de la televisión pública precisamente cuando cubrían la marcha. Ante las cámaras de la televisión pública, este es el clima que se ve entonces aquí en la Avenida de Mayo. ¿Gastón? Sí, te escucho, Pedro, perdóname. Acá manifestándose la gente por ahí cuando nos ve a lo de televisión pública y bueno, algunos ustedes son unos hijos de puta. Algunos nos agreden a nosotros, bueno, se confunden, nosotros somos trabajadores de la televisión pública. Bueno, algunos nos insultan, pero... Con respecto al encubrimiento mediático, nula difusión tuvo el encuentro del Papa con familiares de víctimas de AMIA que no coincidían con la convocatoria de ayer. Su Santidad, el Papa Francisco, recibió a los familiares de las víctimas de la AMIA, que tienen una posición crítica hacia los convocantes. Salió un poco en los medios eso. Bueno, acabamos de reunirnos con el Papa Francisco nuevamente. Le pedimos que interceda ante Irán para que finalmente se pongan a disposición de la justicia los requeridos, y también le solicitamos que interceda ante Israel para que en definitiva permita de una vez por todas que el ex embajador que dijo saber quiénes habían sido los responsables del atentado y que ya se habían encargado por ella, finalmente se presente en la justicia argentina, algo que ya hace un año no podemos lograr. Uno no puede evitar mencionar de que ante el pedido que le hicimos de audiencia, él nos convocó para este día, ¿no? Para este día 18. Por eso el mensaje que él nos acaba de dar creo que debería ser escuchado por todos los argentinos. Bueno, a ver, varones, explíqueme, ¿por qué no había colectivo? ¿No había jóvenes? ¿No había...? Yo debería haber, por la edad yo debería haber estado en esa marcha, pero prefería estar en la convocatoria de Tito Cosa. Yo quiero saber qué decir, porque anoche no te vi acá. Había mucho paraguas, con lo cual... Mira, se suele decir, generalmente todos apelamos a lugares comunes porque es propio del periodismo y del relato que cada uno hace. La idea de que todos tienen derecho a una marcha es una obviedad. Es una obviedad. Pueden marchar los integrantes de la mesa de enlace riquísimos con la soja y pueden marchar los que están peleando por una villa de emergencia en algún lugar del conurbano. Puede marchar la clase media, pueden marchar los altos, los bajos, puede marchar todo el mundo. Cada uno tiene derecho a marchar y eso es una obviedad democrática. Pero lo segundo es que cada uno tiene derecho a criticar esa marcha, desde el lugar en que cree que puede criticarla o observarla. Esa observación del perfil etario, la edad de los asistentes, que es una mirada que podría hacer cualquier cronista que va a ese lugar, tiene una relación estrecha con lo que es la ciudad. El perfil socioeconómico de los asistentes también tiene una relación directa con la porteñidad. Acuérdense de la novela, del cuento, Casa Tomada, de Cortázar, cuando ante la invasión, por llamarle así, de la pobreza y de los inmigrantes que venían a la ciudad con el primer peronismo, hace ese cuento, Casa Tomada, cuando él obviamente no había estado embanderado todavía con la Revolución Cubana, que es un lugar donde se siente invadido. También el porteño siente que esta es su casa. A pesar de que es la casa del país federal, el porteño cree que esta es su casa. Y hay un tipo de porteño que es muy afanoso de esa propiedad. Y ayer sintieron que estaban en su casa. Había una teatralidad de posesión. No hablo de los discursos pequeños de estas personas, porque sería, digamos, demagógico de mi parte caricaturizar lo que ya está hecho en el informe.
porque también seguramente si yo entrevistaba a otra persona inteligente me iba a contestar con cultura y con argumentos culturales. Entonces ese es un argumento que tiene que ver con la visión personal del que hace la encuesta. Lo que sí digo que se sentían propietarios y lo ayudó el tiempo. Yo lo había dicho, creo, en algún momento, la teatralidad, vos que sos un hombre de teatro y de imagen y de escena, ayuda la lluvia, esa comparación baladí respecto de si era el 25 de mayo de 1810, bueno, esto tiene que ver con, en algún momento se habló de Argentina, la idea de que son ellos los argentinos, el porteño es el argentino, este adueñamiento inapropiado de la identidad cultural argentina. Esto se llama la porteñidad. Entonces, estuvo reflejado ahí muchedumbre, vamos a ser periodistas en algún instante, la Policía Metropolitana fija en 400.000 los asistentes, que es un número importante para la ciudad, y por otro lado la Policía Federal creo que dio 50.000, una desproporción ambas, y así haya 212.000, o 114.000, o 72.000, la marcha tuvo la significancia que le quisieron dar los marchantes, o los marchadores, no sé cómo decirlo. Y creo, sí, que más allá de la ideología, esta idea catárquica es buena para la democracia. Que uno descargue su bronca es muy interesante. A lo mejor a los barra bravas habría que hacerle tirar piedras contra un paredón antes de ir a la cancha, que descarguen sus energías negativas. Cuando van a la cancha, gritan los goles a favor y se lamentan de los goles en contra. Esta marcha tiene mucho de catárquica. Gentes de clases medias no acostumbradas al barullo popular. Esta es la diferencia. Por eso se habla de la marcha del silencio, que esto tiene que ver también con sonido y silencio. No hay nada que no tenga sonido sin silencio. Desde una obra literaria, una obra de teatro, hasta una música, tiene silencio. Por lo cual, jugar con eso de el silencio, lo que sí es cierto, que a lo mejor se trató de mutismo, que es otra cosa. El mutismo es un silencio voluntario que interrumpe el diálogo. Es decir, yo hago mutismo frente a vos o frente a vos porque no quiero contestarte. Estoy emperrado en ese mutismo, que no es silencio. El silencio es atractivo. El silencio tiene su misterio, puede ser un silencio vacío también. Pero yo creo que por el lado del mutismo podríamos... Es una marcha de mutismo político o apolítico, como yo la juzgo. Lo que sí es cierto también es que los argentinos federales tienen que acostumbrarse a que esta caja de resonancia que es la ciudad, que es muy vendedora de fantasías, que crea héroes circunstanciales y episódicos de fácil olvido, y que están construyendo, y yo me fijo en el informe, discúlpenme, pero el informe, los informes, lo que yo he visto ahí, a los distintos periodistas, a los distintos informes y políticos, es un informe totalmente crítico sobre la labor del fiscal muerto. Totalmente crítico. Y cuando digo crítico, no digo que esté en desacuerdo con esa crítica. Crítico porque invalidan su documentación por la denuncia, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible construir de algo que se viene destruyendo a medida que se investiga lo que hizo ese hombre en vida, construir la idea de un mártir y de un héroe? Para mí eso es inexplicable y yo diría que es una frivolidad funeraria, aunque con esto hiera a las personas más allegadas. A ver, Cintia. El componente que fue ayer a esta movilización, lo charlamos, me parece que no sale del componente de los cacerolazos a los que estamos habituados, ¿no? Y me parece que no tiene sentido entrar en la cuestión de la multitud, pero digamos, supongamos que puede tener un parangón a aquella marcha del 8 de noviembre. La diferencia por ahí me parece que sí es que esta marcha, que para mí tiene la apolítica macrista, ¿no? Esta idea de la no política que esconde la idea de una política de derecha, creo que la intenta capitalizar sobre todo Macri, ¿no? No me parece casual que Alejandro Fantino ayer empieza su programa en América y el primer invitado es Macri para analizar las marchas. Y yo escuchaba
asombrada cómo Fantino le preguntaba a Macri, bueno, sobre la marcha, Macri diciendo no, yo voy como un ciudadano, no fui como un político, etcétera, y le preguntaba cómo hacía él para protegerse de las escuchas ilegales, cómo hacía él para proteger su teléfono. Previo paso de una pregunta al pasar sobre su procesamiento, que Macri responde es un invento y sigamos, ¿no? Pero y entonces Mauricio Macri dice no, porque yo creo que me escuchan y no me escuchan, y empieza a hacer toda una evaluación de cómo se protegía él, Mauricio Macri, procesado por escuchas ilegales, jefe de gobierno, donde las escuchas ilegales involucran a Sergio Burstein, familiares de víctimas de la AMIA. Bueno, era un conglomerado. Sin embargo, me parece que la capitalización política va a intentar recorrer ese camino. Y quería decir lo que recién, hacer referencia a lo que recién decía Tito Cosa, sobre los recorridos de los golpes de Estado en la Argentina, la previa de ese recorrido, nuestra historia, esta idea que ya también la habíamos expresado, que hoy decía Edgardo, sobre la deshistorización y cómo, por supuesto, que la comunicación dominante en su afán de interés político aporta esa deshistorización. Hoy hubo un móvil alrededor de las 4 de la tarde entre Salomone en el piso de Tena y Magdalena Ruiz Guiñazú. Y entonces criticaban que algunos funcionarios del gobierno habían hecho referencia a esta marcha como aquellas otras del 55, ¿no? Previo al golpe de Estado del 55. Y Magdalena decía, no, pero a ver, decía que no recordaban una marcha previa al golpe del 55. Yo pensaba en la marcha del Corpus Christi. No se la acordaron. Capaz los tienen mala memoria. Claro, abonan a esa deshistorización. No nos acordamos de ninguna marcha previa al golpe del 55. Bueno, hoy Larraqui habla de que hubo marchas en contra del golpe del 76. ¿Hubo alguna marcha que salió a marchar después del golpe del 24 de marzo del 76? Pero Larraqui lo escribió. Las madres fueron las primeras que salieron a la calle y un tiempo después. Y quería 77, ¿no? volver a Tito, perdón, ¿no? Pero porque me parece que esto, además, ¿cuáles serán las implicancias regionales, ¿no? Porque en este momento está pasando, está todo muy turbio en la propia Venezuela, ¿no? No es casual la comparación permanente de los medios con Venezuela. Hoy en La Nación publicaba una encuesta que Kicillof, según una encuesta, queda penúltimo entre los ministros de Economía y no sé si de la región o del mundo, ya no me acuerdo, creo que era del mundo, y el último, de la galaxia. Y el último era el ministro de Economía de Venezuela, ¿no? Detuvieron al alcalde de Caracas, que es aliado del opositor Leopoldo López. CNN se está haciendo una fiesta en este momento, creo que otros canales también, y me parece que se avisora una cuestión que digamos que no está pasando solamente acá, que no pasó solamente acá, que tuvo éxitos y derrotas, Lugo en Paraguay, Honduras, derrotas del intento de los golpes con Evo, etcétera, con Correa, pero digo, esto está en ciernes permanentemente. ¿Nora? Sí, qué sé yo, la verdad que es preocupante, son preocupantes en realidad muchas cosas, ¿no? Pero yo leía hoy algunas de las apreciaciones que hacían referencia a lo que decían supuestos intelectuales o intelectuales de la Argentina, que ya desde las últimas semanas vienen parangonando a la presidenta con María Isabel Martínez de Perón, a la presidenta con Galtieri, ¿no? Con el López-reguismo, y hoy directamente a la presidenta con Galtieri, ¿no? Sí. Y con este discurso de muchos de los participantes de la marcha que escuchábamos de la dictadura, de que esto es una dictadura. Entonces, digamos, a partir de esa deslegitimación democrática, lo que querés, vos con una dictadura, ¿qué haces? Tenés que luchar contra una dictadura, si sos un ciudadano bien pensante. Lógico. Entonces tenés que construir absolutamente ese monstruo para justificar a esa gente que se convenza de salir contra ese monstruo. Entonces, es todo este mecanismo que lo vienen realmente reelaborando, elaborando, resignificando con mucha, me parece, con mucha perseverancia y con buenos resultados en la lógica de ellos, es realmente riesgosa para la democracia, porque creo que Tito explicó como
como con una síntesis histórica más que elocuente de qué pasa cuando se han interrumpido procesos populares en la Argentina, qué es lo que viene después. Y esto está claro. Y está claro a punto tal que ya están desembosados, porque si uno escucha a Joaquín Morales Solá diciendo, bueno, sale hoy el procesamiento de Vudú, porque la ratificación del procesamiento, porque la marcha fue tan exitosa, tenemos que aprovechar este momento de gloria. Sí. Entonces sale también la confirmación de Bonadío como el juez en la causa Otesur, es decir, todo hoy. Digamos, el que no quiere ver esto a esta altura es que porque no lo quiere ver y porque está de acuerdo con ese proceso desestabilizador que está evidentemente en marcha. Por eso sería bueno saber qué piensa Lorenzetti, ¿no? Bueno, y sí. Pues el espacio carta abierta se pronuncia. Sería muy... Porque ya es un bochorno esto. Ya, la verdad es que cómo está jugando la justicia, el poder judicial, no la justicia, ese poder judicial en la cual el mascarón de proa fueron estos 5 fiscales, muchos de ellos absolutamente impresentables, que si existiera realmente una justicia en la Argentina, un poder funcional, un poder judicial que funcionara, algunos de ellos no podrían estar ahí. Entonces no podrían seguir ejerciendo, ser magistrados de un poder en la Argentina. Entonces me parece que todo esto es lo que queda expuesto. Ahora hay que ver qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué pasa con esa oposición política que... Además, otra cosa que me parece realmente muy peligrosa, y no quiero excederme, esta distinción entre ciudadanos, ¿no? y pueblo. Ciudadanos, los ciudadanos son los que marcharon ayer. El resto, no sé qué somos. Son romanos los tipos. Valen doble, dijo la Nata. Viven en Roma. ¿Viste? Es una cosa que esa deslegitimación institucional que hacen desde un discurso supuestamente republicano, ¿por qué hace que de ahí al voto calificado? ¿Cuánto hay? No, esta igualdad, de que la boleta de todos valga lo mismo en la urna y que todos tengamos la posibilidad de acceder a los mismos derechos, es esto lo que está en juego. Es lo que dice la Nata, es lo que dice vale la Nata doble, ahí, vale doble, no. el ejemplo de la Nata, los choripanes. Sí, no, y esa cosa penosa, porque degradante, esa mirada sobre la gente. Es decir, eso del choripán y cosa que no está demostrada, pero de última, generalmente son marchas donde viene mucha gente del conurbano que no tiene auto. Estas son marchas que viven a pocas cuadras o tienen el auto para llegar, suponiendo que se puede explicar la presencia de uno de otros de esta manera, ¿no? Es muy degradante, es muy doloroso escuchar estas cosas. Como yo en general trato de no verlas, las ven ustedes, que me mandan los archivos. Es de gente que uno, qué sé yo, no sé hasta qué punto llegan como para decir lo que dicen, ¿no? Es decir que esto es una dictadura, es o haber nacido ayer o no haber vivido este país, lo que es una dictadura, en cualquier lado, lo que es una dictadura. No, o es escuchar Radio Mitre todo el día, o leer el diario Clarín todos los días. Si haces eso, decís eso. Pero dictadura, es decir, ¿qué quiere decir? Dictadura es no poder hablar. Por ejemplo, cuando yo me remitía al primer peronismo, yo no hablaría de dictadura porque fue legitimada, lo votaron, pero había rasgos autoritarios, no era tan fácil. Eso de que había que cuidado, había que cuidarse un poco, era real. Y si no te metían preso, ni te hacían nada. Pero era yo, cuando tuve que buscar trabajo, terminó el servicio militar y tenía que buscar trabajo en una circunstancia familiar. Y un tío mío que tenía llegada al gobierno me dijo, te consigo un empleo en la Universidad Obrera, que la había creado Perón, hermoso, ahora se llama Tecnología, en aquella época era la Universidad Obrera. Y sí, me tuve que afiliar al Partido Comunista. Perdón, ni siquiera me afilié nunca al Partido Comunista. Me tuve que afiliar al Partido Peronista. El peronismo era muy amplio. Quiero decirte, si no era dictadura no era, porque se votaba pero había rasgos autoritarios. Es decir, hoy realmente, tienen todo el poder, tienen todos los medios. Yo me acuerdo que una vez Mirta Legrand dijo que no se podía hablar delante de los mozos, ¿se acuerdan? Sí. Y de las mucamas. Hay que hablar bajito. Al día siguiente fui a comer a un restaurante que está cerca de Argentores, Recoleta,
con una investigadora norteamericana que conoce mucho el teatro argentino. Y que habla muy bien el español. Yo, bueno, calma. Llega el postre y se acerca el mozo y esta señora le dice: ¿qué es este postre patagónico? Acá no queremos para nada los Kirchner, le dijo el mozo. Entonces era al revés, había que cuidarse de los mozos. Pero bueno, no, es indignante. Estas cosas realmente angustian. A mí me tienen muy preocupado. La otra memoria que no tienen los que participaron ayer es de cómo te trataban cuando ibas a una marcha en un gobierno autoritario o en un gobierno de derecha, ¿no? Eso de caminar tranquilo y que no te peguen palos es una pequeña diferencia que parece que no conoces. Ahora hay una cosa que ni siquiera la masividad de la marcha los conforma, porque esta carencia de jóvenes también era manipulada, porque cuando uno escucha el relato de Nelson Castro, de otros cronistas diciendo los jóvenes que hay, sí era evidente que no había jóvenes. Está claro eso. Había mucha gente no joven. No pueden parar de mentir. Vamos a hacer una pausa y después volvemos con más 678, vamos a ver el exabrupto de la diputada Bullrich, que nos dedicó un tuit a nosotros, y la jueza Arroyo Salgado, que confirmó que el regreso de Nisman al país fue de manera inesperada, intempestiva. Vamos ya mismo con Negro, dale, y ya venimos. En ANSES trabajamos para mejorar la atención de todos los jubilados. Por eso presentamos Mi Huella, un innovador sistema que reconoce la identidad a través de la huella digital. Cada jubilado y pensionado del país o su apoderado registrarán de manera sencilla y por única vez la huella dactilar, única e irrepetible, lo que garantiza una máxima seguridad en todos los trámites. El proceso de empadronamiento se realizará gradualmente en un lapso de 12 meses, en los bancos habituales y en las oficinas de ANSES, donde vamos a almacenar las huellas y cuidar la información. Con solo apoyar un dedo en la pantalla, van a poder simplificar el trámite de supervivencia, obtener el comprobante de pago previsional, informarse sobre la próxima fecha de cobro y otros trámites bancarios. Esta es solo una primera etapa para un nuevo mundo de posibilidades. Bienvenidos a Mi Huella. Bienvenidos a la innovación tecnológica para hacer los trámites más rápidos, más simples y más seguros. Para más información, ingresa en www.anses.gov.ar.